Hear my song, Lord. You fill me. Bendiciones, Dios le bendiga, querida iglesia, hermanos, Iglesia La Roca. Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente por este medio. Y bueno, ahora tenemos en esta oportunidad al pastor Eduardo Polichuk aquí con nosotros. Un gusto tenerte con nosotros ahora. Sos parte de nuestra congregación, ¿no? de la iglesia, así que bueno, que Dios te bendiga. Gracias por el recibimiento, por la acogida, y estamos felices de poder volver a la familia, porque nacimos en medio de este pueblo, de esta familia, de la gente. Somos parte, nacimos en la iglesia de Bajo Hondo y nos apartaron al ministerio y después estuvimos trabajando en otros lugares, así que felices por este tiempo, y yo creo que es un tiempo marcado por Dios, así que vamos a estar expectantes de lo que Dios pueda indicar y de lo que Dios pueda hacer en medio de nosotros. Amén. Sí, bueno, si algo está pasando en este tiempo, que el Señor nos ha despertado nuestra expectativa, porque estamos, ¿no?, con este tema de la pandemia y tantos cambios que hay en la vida, en la iglesia, en la sociedad, en el país, y estoy seguro que a partir de estas situaciones el Señor va a hacer y está haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros, ¿no? La iglesia, porque es el gran proyecto de Dios, ¿no? Bueno, hoy celebramos algo muy importante para la iglesia, para el pueblo de Dios, que es el Pentecostés. Gloria a Dios. Qué interesante reflexionar y poder ver todo lo que empezó a suceder en aquel glorioso acontecimiento y que sigue impactando hoy en este tiempo a la iglesia. Y bueno, estos 50 días después de la Pascua, cuando se celebra, el pueblo de Israel celebraba el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, este impacto, este nuevo mover de Dios en la iglesia, es glorioso, ¿no? Quisiera, Eduardo, que nos compartas una palabra, lo que Dios ha puesto en tu corazón referido a este tema, lo que quieras compartir para ministrar a la iglesia, a los hermanos que nos están escuchando. Es interesante, Horacio y hermanos, ver esto, la indicación de Jesús: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo creo que no podemos iniciar nada, ni siquiera la vida cristiana, ningún ministerio, si nosotros no aguardamos esa investidura del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el motor, es el que pone en funcionamiento las cosas de Dios en la persona. Y qué bueno es que podamos no solamente recordar, sino celebrar la presencia de Dios en forma diaria en nuestras vidas, ¿sí? Recordar que el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino en nosotros, ¿sí? A partir del Nuevo Testamento nosotros podemos ver que la actividad del Espíritu Santo es en la vida interna de la persona, ¿sí? Y es allí donde se produce el cambio, la transformación, ¿sí? Primero en el interior, y después eso va ganando muchas veces la visibilidad, ¿sí? Se va extendiendo hacia lo exterior. Y agradecemos a Dios por este tiempo, y celebramos la presencia de Dios en medio nuestro, ¿sí? Y qué bueno es eso, poder tener conciencia de que día tras día es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el aliento, el soplo de Dios. Yo el otro día, conversando con mi esposa, decía que existimos en Cristo. Y Pablo dice que nos movemos y somos en Él, ¿sí? Y si Dios sacara el aliento, ¿sí?,
de vida que sopló en nosotros, nosotros dejaríamos de existir, ¿sí? Pero más que nada, yo creo que el Espíritu Santo en este tiempo quiere revelarnos el plan de Dios, ¿sí? Y aquellos que hemos conocido a Dios, tener certeza de la vida eterna y de lo que pasará con nosotros en la eternidad. Yo creo que eso es lo que tiene que movernos en este tiempo, porque llegamos a un momento de la historia de la iglesia, ¿sí? tan especial. Creo que todos concordamos que llegamos al fin de los tiempos, ¿sí? Y tal vez surge en nosotros la pregunta, ¿y qué será de nosotros después de esto? ¿Sí? La Biblia dice que Dios nos ha escogido para un reino de sacerdotes, ¿sí? Así que vamos a reinar con Cristo y vamos a vivir en su reino. Ahora necesitamos esa revelación, ¿sí? Para que podamos entusiasmarnos con la vida eterna. Amén. ¿Sí? Y creo que ahí es cuando lo necesitamos al Espíritu Santo. Yo quiero tomar 4 pasajes de las Escrituras, ¿sí? Primero, Salmo 119, 105, dice: tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino, ¿sí? Yo creo que necesitamos la palabra de Dios, porque si buscáramos, y en este tiempo se está hablando del último y gran avivamiento antes de la venida de Cristo, sí. Y yo creo que no hay avivamiento si no hay un acercamiento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz autorizada, ¿sí? De Dios para nosotros. Estamos leyendo este mes como iglesia el libro de Levítico, y no sé si nos dimos cuenta, pero cada capítulo comienza diciendo: y habló Dios con Moisés. Y esto, yo creo que aquellos que hemos escuchado la voz de Dios, no hay cosa que traiga más satisfacción que escuchar la voz de Dios, ¿sí? Ya sea una voz de fortaleza, de consuelo, de reprensión, pero escuchar a Dios realmente es algo significativo para la persona, ¿sí? Creo que entramos en crisis cuando la voz de Dios muchas veces hace silencio, ¿sí? Cuando Dios deja de hablarnos, nosotros entramos en una crisis espantosa. Pero la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios, no como un libro cualquiera, sino, como hemos dicho recién, como un libro autorizado de Dios, y decir y pedirle que Dios realmente alumbre los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Para que cada decisión que podamos tomar, cada paso que debamos dar, porque la vida nos exige tomar decisiones, ¿sí? Nos exige tomar decisiones, y yo creo que es ahí donde nosotros debemos hacer 2 cosas. Primero, orar pidiendo la guía, la dirección de Dios, anhelar que Dios nos hable y nos guíe. Y segundo, buscar la voluntad de Dios en su palabra. Entonces, si en este tiempo vamos a hablar de avivamiento, necesitamos acercarnos mucho más a la palabra de Dios. Y lo segundo, Mateo capítulo 4, verso 4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos ese alimento espiritual, ¿sí? Nuestra vida necesita de ese alimento espiritual. El pueblo de Israel, cuando entró en el desierto, todas las mañanas, ¿sí? Recogía el maná, el pan del cielo. Y yo creo que esa es nuestra tarea, aprender a alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Alimentar qué cosa? Nuestro espíritu. Porque aunque no vemos, ¿sí? Nuestro espíritu tiene tanta existencia como nuestro cuerpo. Amén. Y en realidad somos el producto de lo que pasa con nuestro espíritu, de lo que pasa con el hombre interior, como dice Pablo, ¿sí? Eso se refleja en todo, en las decisiones, pero aún en la manera de pensar, de hablar, de decidir, de qué sé yo, hasta de vestirnos, porque
La palabra habla de que hay una transformación también exterior y necesitamos de ese pan diario, ¿sí? No olvidarnos en este tiempo de que la palabra de Dios es el alimento que necesitamos, ¿sí? Para nuestro crecimiento espiritual. Y otro de los pasajes, en Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Y esto es tremendo, ¿sí? Es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí el evangelista Lucas está hablando de esos dos discípulos camino de Emaús y cómo Jesús se presentó a ellos en ese trayecto y les fue hablando de las Escrituras. Y ellos atestiguan algo, que sus corazones ardían. Amén. Y necesitamos en este tiempo que nuestros corazones vuelvan a arder con la pasión, ¿sí?, de Cristo. Apocalipsis tiene un mensaje para una de las iglesias. Jesús habló de volver al primer amor y a las primeras obras. Y yo creo que en este tiempo es la invitación de Dios a la iglesia a volver a enamorarnos del Señor, como al principio, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar la palabra de Dios, ¿sí? Esa palabra que fue inspirada por Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que al oír, ¿sí?, podamos realmente, nuestros corazones puedan revivir, puedan volver a arder, ¿sí? Porque tiene ese potencial, hemos dicho, la palabra de Dios tiene ese potencial de avivar y provocar un avivamiento interior en este tiempo. Y Lucas capítulo 10, verso 42 recoge otra escena y dice así el pasaje: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Jesús le dijo eso a los presentes, ¿sí? Marta, María, Lázaro era una familia amiga y en medio de una escena cotidiana, en medio de una visita, Marta estaba bastante preocupada y afanada. Qué interesante, porque vivimos tiempos así, ¿sí? Que estamos preocupados y afanados por diferentes situaciones. Más allá de esta cuarentena siempre hay preocupaciones, ¿sí? Vivimos rodeados de preocupaciones y de afanes. Pero hay acá un detalle especial. Jesús le dice, María, ¿sí?, ha escogido la buena parte y no le será quitada. Esta versión dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto. Que en este tiempo, querida iglesia, hermanos, podamos descubrir, ¿sí?, esa buena parte que nadie nos puede robar, dice la palabra, ¿sí? Y es acercarnos a los pies de Cristo, dejar que Dios pueda hablarnos. María siempre estaba a los pies de Cristo por diferentes razones, o adorando, ¿sí?, o recibiendo enseñanza. Amén. Y qué bueno es que nosotros en este tiempo podamos dejar que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos ayude a escoger esa buena parte y que realmente Dios pueda trabajar en nuestros corazones con mucha intensidad, ¿sí? Con mucha intensidad. Cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, habla de tiempos peligrosos, de días malos, donde la maldad va a abundar, donde el amor de muchos se enfriará, pero también recogemos esa promesa donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y creo que este es un tiempo de mucha gracia, de una gran oportunidad que tenemos como hijos de Dios para acercarnos y dejar que Dios nos equipe para este tiempo. Amén. Qué hermosa palabra.
tenemos la fuente ahí y tenemos que conectarnos a los pies del Señor. Y me gustaría que nos guíes en una oración y oremos juntos con cada uno de los hermanos que están en casa y sobre todo buscando esa fuente, esa palabra, que el Señor ponga ese fuego, como pasó con estos dos discípulos que estábamos escuchando en la palabra, que el fuego pueda encenderse en cada una de nuestras vidas cada vez que nos conectamos con el Señor. Oramos. Amén. Invitamos a los hermanos a que nos acompañen en este momento de oración. Padre, queremos adorarte en este momento, agradecerte porque, Señor, tuvimos el privilegio de conocerte. Cuando miramos nuestra vida y lo hacemos hacia atrás, hacemos una mirada retrospectiva, podemos ver, Señor, de dónde tú nos has sacado. Como decía el profeta, de la cantera de donde nos has cortado. Y queremos agradecerte tanto, Dios. Señor, nos has sacado de tantas preocupaciones, de tantos temores, Señor, de desesperaciones, Señor, de tantas cosas oscuras, Señor, y nos estás guiando a la luz y a la vida eterna. Señor, oramos en este tiempo para que a través de tu palabra y de tu presencia tú traigas ese avivamiento que necesitamos. Señor, que tú puedas hablar. Yo en esta mañana creo que nos unimos en oración aquí con el pastor Horacio y oramos, Señor, para que tú vuelvas a hablar. Señor, cuando miramos en las Escrituras, Señor, lo que tú provocaste después de 400 años de silencio, cuando comenzaste a hablar, Señor amado, a través de Juan el Bautista, Señor, el que preparó el camino para que tú vinieras. Señor, lo que comenzó a suceder cuando tú comenzaste a hablar, Señor, el mover de tu espíritu, el mover de las cosas espirituales que vemos, Señor, en los evangelios es tremendo. Ángeles manifestándose, ángeles hablando, Señor, gente viniendo y reconciliándose contigo, Señor, gente viniendo al arrepentimiento. Padre, eso es avivamiento. Y todo comienza, Señor, cuando tú comienzas a hablar. Señor, habla en este tiempo. Habla a aquellos corazones, Señor amado, que están en oscuridad. Habla a aquellos corazones y aquellas vidas que están, Señor, en tinieblas. Habla a aquellos que están en desesperación. Tu palabra, Dios, tiene el potencial de calmar muchas veces nuestras ansiedades. Señor, necesitamos una voz en este tiempo y esa voz, Señor, es la tuya, Señor, para que calme nuestras tempestades. Señor, oramos para que en este tiempo podamos oír tu voz. Señor, para que en este tiempo nuestros corazones vuelvan a encenderse, para que en este tiempo, Señor amado, volvamos a ese primer amor y a esas primeras obras. Padre, bendice a tu iglesia en este tiempo. Bendice, Señor amado, a mis hermanos en este tiempo. Señor, cuando los discípulos, luego de tu muerte, estaban allí en el aposento alto, estaban llenos de miedo, pero tú te manifestaste, tú les hablaste, Señor, y la primer palabra que ellos recibieron fue paz a vosotros. Señor, necesitamos de esa manifestación, Señor, de tu presencia y de tu palabra, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, para que ese fruto de tu presencia, Señor, la paz pueda sobreabundar en nuestros corazones. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú vas a obrar de manera sobrenatural. Señor, Dios, trayendo tu palabra y tu presencia, Señor, en los corazones, en los hogares, Señor, y en muchas situaciones, Señor, donde necesitan una palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la palabra y qué bueno que el Señor pueda seguir ministrando en este día que celebramos Pentecostés. Deseamos que el Señor esté
ministrando a cada persona. Y que puedan tener una buena semana, que el Señor esté bendiciendo ricamente a cada uno en sus hogares. En este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo, se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. Lo que pasa es un avivamiento. Lo que pasa es un avivamiento. En este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo, se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. Vamos, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. Lo que pasa es un avivamiento. Lo que pasa es un avivamiento. Lo que pasa es un avivamiento. Arriba esas palmas. Venga, Jorge. Por el río sopla el viento, cae tu fuego y yo te siento. Lo que pasa es un avivamiento. Corre el río, sopla el viento, cae tu fuego y yo te siento. A ver. Corre el río, sopla el viento, cae tu fuego y yo te siento. Corre el río, sopla el viento, cae tu fuego y yo te siento. Lo que pasa es un avivamiento. Lo que pasa es un avivamiento.
Agradecemos al Señor por la vida del pastor Martín Salazar y también por ME Producciones, que nos bendicen tanto con su música. La alabanza que acabamos de escuchar se titula ¿Qué es lo que pasa? Y es sin dudas esto lo que la multitud se preguntó el día de Pentecostés. Cuando vio que aquellos que estaban unánimes juntos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Día feliz, te llevaste mi maldad. Anhelamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada una de sus vidas. Como familia La Roca, estamos muy agradecidos que compartan una reunión más junto a nosotros. Deseamos que tengan una excelente semana y que el favor del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Al estar